Hola amigos de Ultra Argentino, y les traigo el reporte de la guerra siria, 16 de septiembre de 2017. Tenemos algunas novedades con respecto al conflicto. Por un lado, la consolidación del avance de las Fuerzas Armadas sirias en Deir ez-Zor, también el avance de los kurdos en la zona. Después, si pasamos al oeste, tenemos que la bolsa del ISIS entre la provincia de Hama y Homs se está achicando significativamente. Después tenemos también algunas noticias de la frontera, si bien no son muy significativas. Creo que es importante nombrar los avances del ejército sirio en la frontera con Jordania, en lo cual lograron retomar por lo menos algunos campos de refugiados, algunos kilómetros de frontera. Después también tenemos la operación iraquí para terminar de liberar la zona, una bolsa del ISIS ahí cerca de Kirkuk. Por lo que vemos que en realidad el principal perdedor de todo lo que está sucediendo ahora es el ISIS. Tenemos noticias que desde el principio de año hasta ahora ISIS perdió el 70% del territorio que controlaba. Esa es una catástrofe militar y estratégicamente hablando. Ya entrando en Deir ez-Zor específicamente, tenemos que las Fuerzas Armadas sirias lograron expandir su territorio alrededor de la ciudad de Deir ez-Zor, tomando Bugayliyah al norte y a una otra localidad al sur. Esto hace que sea más fácil una defensa ante un posible contraataque del ISIS, ya que hay que recordar que toda esta zona es desértica, por lo que es difícil de proteger de posibles contraataques, y más entendiendo que ISIS maneja muy bien la guerra móvil. Igual estamos viendo que el ISIS tiene problemas muy grandes ahora de hombres, ya que tiene pocos hombres, pocos suministros, está en una crisis terminal. Si a los avances de las Fuerzas Armadas sirias en Deir ez-Zor le sumamos los avances de los kurdos, tenemos que también se generó una nueva bolsa del ISIS al norte de Deir ez-Zor, noroeste más bien. En realidad, si lo vemos también geográficamente, sería más bien dos bolsas, porque tenemos el río Éufrates en el medio, una que probablemente caiga bajo el control de los kurdos, mientras que la otra caiga bajo el control del Estado sirio eventualmente. Bueno, tenemos entonces una nueva bolsa del ISIS, tenemos avances, tenemos que los kurdos ya están entrando con toda al área. Hay declaraciones bastante contradictorias desde los kurdos. Algunos comandantes kurdos tienen una posición bastante anti-Assad y anti-ejército sirio, pero hasta ahora creo que se va a mantener la visión estratégica de no entrar en enfrentamiento directo entre las fuerzas sirias y las fuerzas kurdas, lo que me parece que es muy importante que se mantenga para lograr la derrota total del ISIS. Luego, si vamos ya, esto es lo que está pasando en Deir ez-Zor. Eso es lo que está pasando en Deir ez-Zor. Creo que es importante que continúe expandiendo el perímetro alrededor de la ciudad de Deir ez-Zor, ya que es un punto importante. Y bueno, obviamente ya controlan la ruta, no sé si lo dije, ya la ruta la controlan, la que va a Deir ez-Zor desde Palmira, más allá. Entonces tienen una línea de suministro a Deir ez-Zor fija, y bueno, el tema es controlar esta ruta, mantener esta ruta ante posibles contraataques del ISIS. ISIS está llevando una guerra de guerrillas, está llevando a cabo una guerra de guerrillas, ya no está haciendo esas grandes ofensivas que hizo en su momento de más auge, pero esa guerra de guerrillas es para un ejército bastante difícil de contrarrestar, y especialmente en este ámbito geográfico. Entonces tenemos que el ejército sirio, la fuerza armada siria, los kurdos también tienen que avanzar hasta el final. Este es el último tramo ya para llegar al corazón del ISIS, y lo tienen que hacer, ya que no ir hasta el final van a tener una guerra prácticamente infinita contra el ISIS en el área, ya que maneja muy bien ISIS la guerra móvil, la guerra de guerrillas y las tácticas terroristas. Vamos a estar pasando contra el ISIS ya en los últimos días del ISIS. Yo creo que a fin de año ya vamos a hablar de que Siria esté libre de ISIS. Habrá que ver Irak. Yo creo que también es bastante probable que Irak a fin de año esté libre de ISIS. Por lo menos el control territorial, obviamente células del ISIS van a estar ahí durante mucho más tiempo, porque no hay un plan tampoco para lo que pueda suceder después. La falta de planes, especialmente en Irak, para lo que pueda suceder después con los que eran miembros del ISIS es significativa, y habrá que preguntarse si no va a pasar lo mismo que sucedió con los ex miembros del partido Ba'ath y de la clase gobernante iraquí,
después de la caída de Saddam Hussein, muchos de los cuales se pasaron al ISIS, y habrá que ver si esos ahora pertenecientes al ISIS no se pasarán a un nuevo grupo, y estamos hablando de una guerra muy difícil de ganar a largo plazo, o de un conflicto más bien étnico-religioso, político, muy difícil de terminar. Volviendo al conflicto sirio, tenemos que en la provincia de Idlib, digamos ya el centro de la oposición siria hoy en día, hay algunos acuerdos en Astana, en la capital de Kazajstán, para llevar a cabo planes de pacificación o desescalar la guerra. En esos acuerdos participa Turquía, Irán, Rusia, algunos grupos opositores del área, aunque no entra Hayat Tahrir al-Sham, que es el grupo afiliado a Al-Qaeda, que son fundamentalistas islámicos, también usan tácticas terroristas. Ese grupo no entra en estas charlas, y ese es el grupo más importante que existe en el área. Yo no sé si más bien se estará especulando con ir separando a los grupos más moderados para eventualmente reincorporarlos al Estado sirio en contra de estas facciones mucho más extremistas. Yo creo que es probable, pero por ahora se mantiene bajo control opositor en Idlib. Ya después, pasando a los combates en general, obviamente hubo algunos combates en otras zonas. Bueno, también estamos ya hablando de una noticia geopolítica más que militar. Tenemos que en el Kurdistán iraquí se va a llevar a cabo un referéndum por la independencia, rechazado por el parlamento iraquí. No quieren. Irán también lo ve como un peligro para su seguridad nacional. Yo no sé si lo van a poder detener. El ejército iraquí, el Estado iraquí es bastante débil, y en las zonas donde están los kurdos directamente no lo controlan. No hay fuerzas armadas iraquíes en esa zona. Así que si los kurdos quieren llevar a cabo su referéndum, lo van a poder llevar a cabo como quieran, y seguramente el resultado a favor de la independencia va a ser abrumador. Así que eso está pasando también políticamente. Va a haber que ver cómo repercute en Siria y en la región. Así que bueno, eso fue lo que está pasando. Como ven, no hay muchas noticias de otros frentes más que no sea contra el ISIS, porque el foco está puesto de muchos grupos en derrotar a justamente esta agrupación. Una vez que se derrote al ISIS, seguramente veremos que se abren otros frentes de batalla, especialmente en Siria, ya que hay muchas zonas del país que están bajo el control opositor. Idlib, tenemos la frontera con Jordania, la frontera con Israel, también Jordania al sur. Hama, que todavía es una bolsa muy grande que quedó durante años y años. Entonces bueno, hay que ver cómo se soluciona este tema a largo plazo, y si de una vez derrotado se abre la segunda etapa de esta posible victoria del Estado sirio, que sería contra los llamados rebeldes moderados y contra los otros grupos terroristas. Bueno, esto fue el informe o reporte de la guerra siria 16 de septiembre de 2017. Espero que les haya gustado. Les agradezco a todos los que me siguieron en Gab. Vuelvo a hablar bien de Gab porque me gusta esa plataforma. Me gusta que se pueda opinar libremente, sin temor a ser censurado, sin temor a ser baneado, sin temor a ninguna de las otras cosas que pueden pasar en Twitter o en Facebook o en mismo YouTube. Les vuelvo a recomendar que me sigan por ahí, o en Facebook también todavía está la página de Ultra Argentina activa. Así que bueno, estoy abierto a comentarios, a sugerencias y demás. Muchas gracias por su tiempo. Comenten, suscríbanse si son nuevos al canal para este tipo de reportes y algún otro tipo de video. Bueno, muchas gracias nuevamente, nos vemos en el próximo video.